Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os quería hablar acerca del plan de Trump para Palestina, ¿no? Esta iniciativa que ha comentado al reunirse con el presidente de Israel, Netanyahu, de manera muy amigable, de convertir Palestina en la nueva Riviera, ¿no? Una especie de paraíso de viviendas de lujo, de centros empresariales, de rascacielos, y esto expulsando de su tierra a 2 millones de palestinos, que como sabéis, desde el 7 de octubre de 2024 están sufriendo un ataque por parte de Israel que ha dejado ya casi 50.000 muertos oficialmente, de civiles muertos, y que el resto de la población están en unas condiciones infrahumanas. Bien, ¿y cómo se recompensa a- al gobierno de Israel o a Israel en sí por haber hecho esto? Bueno, pues se reúne con el presidente de Estados Unidos y entre risas, pues planean esto, nada menos que expulsar a esa gente de su tierra y, y entregar ese territorio a Israel o digamos, dice que sería una gestión por parte de Estados Unidos a largo plazo para reconstruir esa tierra, pero al final eso pasaría a estar bajo control de, de los judíos y de Estados Unidos, que al final son mano con mano, porque eh, evidentemente los judíos eh, tienen muchísimo poder en Estados Unidos y esto no es más que una nueva prueba de esto. O sea, yo no sé hasta qué punto no nos damos cuenta de lo psicópata que es todo esto, eh, de lo que quieren hacer con los palestinos, eh, hasta qué punto mm, nos dejamos manipular por los partidos políticos y no somos capaces ya de distinguir lo que es real de lo que no es real, ¿de acuerdo? Porque esta iniciativa de Trump, por ejemplo, está apoyada por Vox en España, ¿vale? Porque, eh, y con ello engañan a gran parte de la población que vota a esos partidos, que por el hecho de que su partido diga o esté de acuerdo con una cosa, son incapaces de darse cuenta de que están defendiendo un acto criminal y psicópata. La gente no se da cuenta de cómo los partidos políticos al final todos juegan para los mismos intereses. Sin embargo, los partidos políticos siempre están montando un continuo teatro con enfrentamientos entre ellos, con pequeños casos de corrupción que nos distraen de lo importante, ¿no? A los que le dan mucha importancia a cosas que son triviales frente a otras de las que nunca hablan, que son realmente mucho más importantes para la población, ¿no? Los partidos políticos a veces prometen cosas que están bien para luego incumplirlas o para meter junto con estas cosas otras que son mucho peores. Siempre están captando y recopilando lo que la población quiere oír, lo que a la población le interesa oír para captar sus votos y así seguir jugando, seguir metiéndolos en esa rueda, ¿no? De manipulaciones políticas. Sin embargo, la gente no ve los hechos, solo ven el teatro que ellos montan y, y parecen seguirlo, como el ratón sigue a la rueda, ¿no? El hámster. Y no son capaces de aislar o de identificar cada uno de los hechos eh, de manera independiente, de juzgar los hechos.
al margen de las siglas, ¿no? Por eso, mucha gente que vote a Trump o que vote a Vox, en este caso, serían capaces de apoyar un acto como este. Em, la gente tampoco se da cuenta de que el Islam no es lo mismo que los pueblos donde esa religión impera, por desgracia. El Islam es una religión terrible. En este canal ya hemos hablado de ello. Pero la población de un país, llámese Palestina, llámese Egipto, Marruecos o la población que sea, es diferente de esa religión, aunque muchos de ellos la sigan. Y no merecen, por el hecho de que en esos países impere el Islam, incluso aunque sea un Islam eh, yihadista, el gobierno o el Estado no justifica la muerte de decenas de miles de civiles, de mujeres, niños y hombres. Y esta es otra manipulación en la que mucha gente cae, en esto de Gaza, Palestina y muchos otros países. Por otro lado, el tema de la influencia de los judíos es algo de lo que tenemos que perder el miedo a hablar, ¿vale? Tenemos que perder el miedo a criticar a los judíos, porque es evidente, si uno analiza la historia, que los judíos han tenido muchísima influencia en los acontecimientos del siglo XX y XXI. Por ejemplo, las guerras que ha habido promovidas por Estados Unidos y por la OTAN en Oriente Medio y en otras zonas, ¿no? Como en Libia, por ejemplo, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, la guerra eh, la guerra de Líbano, la guerra de Libia, la guerra contra Yemen, que está actualmente en vigor, la reciente guerra en Siria, ¿no? Que empezó en 2011. Todas estas guerras han sido promovidas por los intereses de los judíos. Fijaros que justamente se ha ido atacando a los países que a los judíos les interesaba que se atacase y echando a los gobiernos que no interesaban a los judíos, poniendo todo tipo de excusas. En el caso de la guerra de Irak, gran parte de la población, al menos en España, se dio cuenta de esto, de la mentira, porque hubo manifestaciones contra esa guerra. Pero en el caso de las subsiguientes guerras, como la de Libia, la de Siria y demás, no ha habido esa misma conciencia, desde mi punto de vista, de a qué intereses servía todo lo que estaba pasando. Y desde que cayó Siria, eh, el bloque que se oponía a Israel ha quedado claramente debilitado, por lo cual ahora es mucho más fácil para Israel que ir consiguiendo todos los objetivos que ha querido conseguir todo este tiempo. ¿Que es a costa de matar decenas de miles de personas? No pasa nada, van a ser premiados, porque ellos controlan los países como llevan haciendo mucho tiempo, no tienen miedo, controlan por completo a Estados Unidos, controlan toda la banca a nivel mundial. Son los judíos los que controlan la banca. Controlan la Unión Europea. Pensad que, por ejemplo, eh, personas como Mario Draghi, ¿vale? Que fue presidente del Banco Central Europeo, también fue presidente de Italia posteriormente, eh, estuvieron trabajando previamente en Goldman Sachs, que es una empresa corrupta controlada por judíos en Estados Unidos, involucrada en la crisis de 2008. Habría muchísimo que hablar sobre su influencia. De hecho, creo que debemos de tocar cada vez más este punto de los judíos y no tener miedo a criticarles
o a criticar sus acciones negativas y su influencia en la sociedad actual. No es nada malo, son hechos de los que tenemos que ser conscientes. Eh, en definitiva, lo que quería hacer ver es que están pasando cosas muy graves en el mundo, como esto que ahora propone Trump para Palestina, pero que no tenemos que irnos tan lejos. Por ejemplo, el otro día salió la noticia de que eh, el gobierno de España había retrasado 4 días la ayuda de los cuerpos especializados en el rescate de personas cuando pasó la riada en Valencia, en los pueblos de Valencia, al sur de la ciudad. Retrasaron y dejaron en los cuarteles a fuerzas del Estado que querían ir a trabajar, a salvar personas, y solo los mandaron cuando todas las víctimas habían muerto, ¿vale? Yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar ya para que reaccionemos ante todas estas cosas y nos demos cuenta de todas las locuras que están pasando y por qué? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué nos hemos vuelto tan indiferentes? ¿Se nos está contagiando la propia psicopatía de los que gobiernan esta sociedad? ¿Se está impregnando esa indiferencia en las masas? Porque están pasando cosas graves aquí y allí y en todas partes, pero parece que a la población les da igual. Y ese ímpetu de ayudar y de actuar cuando pasó la riada de Valencia, la gota fría, cuando la gente se estaba muriendo de hambre y que solo gracias a la población pudieron subsistir, eh, ese, ese ánimo de ayudar tan importante, que era tan vital en ese momento, en cuestiones que no parecen tan vitales, parece apagarse. Y, y creo que es porque estamos profundamente manipulados por los partidos políticos y por todo esto. Entonces, esta era mi reflexión sobre todo este asunto. Me gustaría saber qué pensáis al respecto y nada, animaros a suscribiros al canal y a dejar comentarios eh, para que podamos crecer y llegar a más personas eh, para seguir revelando o, o digamos, expandiendo los intereses tan nocivos que están en esta sociedad y operando, ¿no? Y perjudicándonos. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Nada, saludos.